tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, días con cada uno de ustedes. Me da un gusto enorme poder comunicarme con todos los que están ahí en casa o en la oficina o en algún otro lugar para poder platicar algo con ustedes de lo que ha pasado últimamente. Hace 8 días más o menos tuvimos las elecciones en nuestro país y los que resultaron ganadores obviamente ya están perfilándose, haciendo sus planes para la etapa de gobierno que les va a tocar desarrollar, ya sean gobernadores o a lo mejor las leyes que van a empezar a proponer en los congresos locales y en el Congreso Federal. Bueno, gracias a Dios que todo se llevó a cabo con normalidad. En general las cosas estuvieron bien y México ha sido bendecido a través de esta jornada en la que muchos mexicanos participamos. Espero que hayas emitido tu voto, es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos de México. Y también que, gracias a Dios, hubo una gran cantidad de personas que fueron a votar, alrededor del 50% de los que están capacitados para ello. Y gracias a Dios también, hay que darle gracias a Dios, porque muchas personas trabajaron como funcionarios de casilla, ya sea como representantes de sus partidos o como representantes del Instituto Nacional Electoral. Eso ayudó a que esta jornada se llevara a cabo con una gran diligencia, con mucho orden, y pudimos emitir nuestro voto a favor de las personas que nosotros quisimos, en paz, con libertad. No hay coacción, ninguno de nosotros sufrió que dijéramos que alguien nos estaba presionando para hacerlo. Vivimos en un país libre, democrático, y debemos de darle gracias al Señor por todas estas bendiciones. Ahora viene una etapa muy importante, y es que ¿cuál es el papel que tenemos que jugar cada uno de los mexicanos? Si bien es cierto, la semana pasada hablamos de lo que es un buen gobernante, un buen gobierno en la predicación, ahora me gustaría que tú reflexiones qué es ser un buen ciudadano. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Tenemos muchos privilegios en nuestra nación, pero también tenemos una gran responsabilidad de hacer las cosas como se deben de hacer. Dios habla de esto en las Escrituras diciendo que tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Y esto refiriéndose a nuestros gobernantes, que nos sometamos a las instituciones humanas porque han sido establecidas por Dios. Y eso quiere decir que tú y yo tenemos que estar dispuestos a colaborar en la medida de lo posible para el buen desarrollo de las actividades de nuestra nación, siendo buenos ciudadanos, cuidando el medio ambiente, o ejerciendo nuestros derechos electorales, pagando nuestros impuestos, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder llevar una vida como es debido, una vida plena en nuestro país. Fíjate que una vez le preguntaron a Jesús acerca de el pago de los impuestos, y tú recordarás esa famosa frase que lo dicen hasta los no cristianos, todo el mundo la sabe, acerca del César y de Dios. Pero en esa respuesta que dio Jesús, es muy interesante ver que Él está reconociendo que hay un reino aquí y un reino allá, y ante los dos somos responsables. Él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que ambas tareas que tenemos que realizar, tanto con Dios como con el gobierno de aquí de la tierra, no se contraponen. No tiene por qué estar peleadas estas dos cosas, sino que a cada quien debemos de darle a Dios, temerle a Él, al rey honrarle como lo que es un gobernante establecido por Dios. Y si sabemos esto, vamos a comprender que podemos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos y buenos ciudadanos mexicanos. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que nuestra mirada esté puesta allá, en lo alto, no en las cosas de la tierra, pero que sepamos ser de buen testimonio mientras estamos aquí. El reino de los cielos es eterno, el reino de la tierra es temporal. Cada uno tiene su propia dimensión, su propia jurisprudencia, vamos a llamarlo de esa manera, sus propias leyes, y nosotros debemos de ser entendidos en ello. Que Dios te bendiga para ejercer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, y vamos a glorificar el nombre de Dios siendo buenos ciudadanos mexicanos. Que Dios te bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo me dirijo a todos ustedes
con la palabra de Dios en estos momentos. Y les voy a contar que hace tiempo yo escuché que algunas personas comparaban la vida cristiana con un gran barco, un gran yate. Y algunos dicen, la vida cristiana no debe de ser considerada como un crucero. ¿Has visto esos enormes cruceros que anuncian en las revistas de turismo? Y de veras que se antoja ver todos esos pisos que parece un hotel flotando sobre el mar, y los llevan por diferentes islas disfrutando de lo mejor del Caribe mexicano y de otros lugares de nuestra América Latina y del mundo. Son lugares verdaderamente para disfrutar, y cuando lo hacen en un crucero, pues es algo maravilloso. Llevan ahí todo, no necesitan casi bajar a tierra cuando tocan algún puerto. Tienen albercas, tienen de cine, tienen canchas de tenis. Bueno, es un mundo aparte flotando dentro del mar. Y algunas personas han tomado la vida cristiana como un momento para disfrutar del mundo. Y ciertamente, solamente con Cristo podemos disfrutar el mundo verdaderamente. Podemos disfrutar de una manera equilibrada, limpia, hermosa de la creación de Dios. Incluso el apóstol Pablo decía, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero solo con Cristo las podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque Él pone paz en el corazón. Él pone ese sentimiento dentro de nosotros que no hace que nos aloquemos, que queramos comernos el mundo a puños, sino que verdaderamente disfrutemos con un equilibrio hermoso de todo lo que nos ha dado Dios. El sol hermoso, la naturaleza, el alimento, todo lo que Él pone a nuestra disposición. Pero muchas cosas de esas las gentes las usan para su propia perdición, porque al no haber paz en el interior, todo esto acaba poseyendo al hombre en vez de que el hombre posea estas cosas. Entonces, algunos dicen, me gustó esta reflexión de una persona que puso, la vida cristiana no debe de ser comparada con un viaje en un crucero, sino más bien como un viaje en un bote salvavidas, que está para ayudar a la gente y para salvar y rescatar a todos los que se están muriendo en el mar. Y esto me parece muy adecuado, porque eso es lo que impulsó a Jesús a venir aquí a la tierra. Y de eso quiero platicar contigo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo aquí con nosotros? Pero para ello vamos a elevar una oración pidiendo su bendición sobre estos momentos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu misericordia. En Cristo, gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres aquel que nos creó con un amor eterno y que has venido a hacer amistad con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, gracias, amado Dios, por toda tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos en estos momentos que vengas a tocar nuestro corazón y hacernos entender por qué enviaste a tu Hijo aquí a la tierra. ¿Cuál fue el propósito verdadero? Porque muchas personas todavía se preguntan acerca de Jesús. ¿Quién es? ¿Para qué vino? Gracias porque nos has revelado tu propósito en nuestros corazones, pero necesitamos que sea tu Espíritu el que lo revele en nuestro corazón. Aleluya. En Cristo, gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te bendecimos. Y pedimos tu bendición en estos momentos para que cada uno de nosotros entienda tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la Escritura nos enseña acerca de esto. De hecho, un resumen de las Escrituras, si tú te pones a contar las páginas de la Biblia, que son muchas, y a ver el contenido de ellas, vas a decir, bueno, tanto que se escribió desde tiempos remotos, se escribieron poemas, historia, geografía, leyes, evangelio, poemas como los Salmos y los Proverbios, tantas cosas que se escribieron. ¿Cómo se puede resumir? ¿Qué podemos decirle a la gente? La Biblia habla de esto. Y a lo mejor podemos decir, pues la Biblia es muchos mandamientos de Dios, la Biblia contiene una gran cantidad de leyes y de consejos, la Biblia habla de amor y de amarnos unos a otros,
Pero el resumen verdaderamente de la palabra de Dios es Cristo, Cristo Jesús. Porque el propósito desde Génesis, en donde se encuentra la creación de Dios, y cuando Dios le dice a la serpiente, el hijo de la mujer, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Desde ahí ya se está hablando de alguien, un personaje que iba a venir y que iba a derrotar al mal y le iba a traer paz y bendición al mundo. Como le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas, en tu descendencia, en tu linaje. De ahí va a salir alguien que va a bendecir a las naciones. Se lo dijo así, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y Dios, desde todas las páginas de la Biblia, ahí en Génesis y a través de todo Éxodo, Levítico y todos los demás libros históricos, está hablando de alguien que iba a venir a cambiar la situación imperante. Porque cuando el hombre estaba ahí en el huerto del Edén, el hombre y la mujer, y al haber desobedecido a Dios, en lo íntimo de su corazón, ellos se rebelaron y dijeron, vamos a tomar de ese fruto que nos está prohibiendo el Señor. Desde ese momento, desde esa rebeldía, Dios se aparta del hombre e incluso lo echa fuera del huerto. Tú ves ahí en los primeros capítulos de la palabra de Dios, esa decisión que ha de haber sido algo que en el corazón a Dios le dolió, cuando dice, tengo que echar al hombre y a la mujer fuera de este lugar, para que no tome del árbol de la vida y viva para siempre. Ya conoce el bien y el mal, pero ahora que no tome del otro árbol. Y entonces lo echa y pone ahí un guardia delante de ese huerto para que nadie pueda encontrar ese camino. Esto significa que algo pasó en la creación y en el corazón de todos los seres humanos, porque de ahí en adelante comenzó el desorden. En aquella ocasión había paz, había bendición en el huerto de Dios. Sin embargo, cuando salen, lo primero que se manifiesta el pecado de Adán y de Eva. Su hijo mayor mata al menor. Y desde ahí empieza la maldad, el derramamiento de sangre, las enfermedades, el caos, el desasosiego en nuestro mundo, en la sociedad, por ese pequeño hecho de desobediencia. Por eso cuando tú y yo estemos por cometer algún acto de desoír a Dios en alguna área, debemos de pensar en las consecuencias. A mí me ha pasado, hermanos. Yo he tenido que reflexionar y decir, Señor, perdóname por haber hecho tal cosa, perdóname porque me puse a hacer algo que no estaba bien, pensé algo que no es correcto, perdóname, Señor, porque aquello que detiene que el mal siga creciendo es que tú te pongas a cuentas con el Señor y le pidamos a Él misericordia para que se detenga el mal. Es como el antibiótico que viene a sanar y a quitar la infección lo antes posible para que no siga cundiendo la enfermedad. Así es el arrepentimiento y el perdón de Dios para nosotros. Pero entonces, cuando el hombre sale del huerto del Edén, en ese momento se cumple lo que dice Romanos 3:23. Dice, y todos están destituidos, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judíos y no judíos. No hay diferencia entre ricos y pobres. No hay diferencia entre clases sociales o colores de piel. Todos hemos pecado y todos estamos separados de la presencia, de la gloria y de la gracia de Dios. Era un problema grande en el mundo. De eso trata la palabra de Dios. Si te das cuenta, solamente los 2 primeros capítulos de la Biblia son de bendición plena, de corazones limpios, de una gracia infinita y una comunión eterna entre el hombre y su Dios. Solamente los 2 primeros capítulos. Todos los demás capítulos del libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico y hasta el Apocalipsis, todos hablan de cómo remediar lo que pasó en el 3er capítulo de la Biblia, cuando pecan Adán y Eva. Esa es la historia bíblica. Y a ese remedio que tuvo que venir para restaurar la gloria de Dios sobre nosotros, a ese remedio, a esa solución, se le llama Jesús. Es Cristo Jesús.
nuestro Salvador. Y por eso toda la Biblia habla de Él. ¿Por qué vino? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tuvo que hacer para enmendar esta situación? Para llevarnos de nuevo a casa. En una ocasión Jesús llegó a un pueblo y se encontró con un hombre que era un cobrador de impuestos, era jefe de los publicanos. Y entonces lo llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo, baja del árbol donde estás, vente, vamos a comer, voy a comer a tu casa. Y entonces Zaqueo lo recibe y entran en un diálogo y Zaqueo, arrepentido, le dice: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Fíjate, era un cobrador, tenía mucho dinero, porque ellos exigían el dinero al pueblo para darlo a los romanos, eran los que cobraban los impuestos para Roma. Entonces, era un hombre de dinero, no sabemos si hacía muchas tranzas o no hacía, no sabemos qué tan honesto era, pero él dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, yo se lo voy a devolver 4 veces. Cuando Jesús oyó esta declaración de un hombre que no era bien visto por la sociedad, porque la fama de estos cobradores no era buena entre el pueblo, no los amaban, eran catalogados como vendepatrias, como gente que estaba del lado de los colonizadores, del lado del imperio, y entonces no eran bien vistos, eran como que pues tolerados por la sociedad. Y sin embargo, ese día Jesús, al estar comiendo con él, le devuelve su dignidad y le dice algo muy interesante, que te lo voy a leer, está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Pon atención, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjate, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús le estaba diciendo a esta persona que había sido rechazada, que era mal vista por todos, con ese acto de buena voluntad que estaba mostrando Zaqueo, con ese acercamiento, con esa disposición de hacer las cosas nuevas, Jesús lo identifica como un verdadero descendiente de Abraham, como alguien que verdaderamente venía en esa línea de bendición, de hacer las cosas con amor, con agradecimiento. Y luego le dijo algo que nos llega y nos toca a nosotros. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. A eso vino Jesús, a buscarnos y a salvarnos. No vino para decir palabras bonitas, ni para que la historia se dividiera en dos, antes y después de él. No vino para que dijeran que es un gran filósofo o un hermoso maestro de enseñanzas y de parábolas bonitas que suenan bonito al oído. Desde luego que estos son fruto, todo esto que te he dicho es fruto de su poder, de su gloria, de la transformación que vino a hacer al mundo. Pero ese no fue el propósito central de él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, algo que no se podía recuperar, algo que iba para el drenaje, algo que por la eternidad iba a estar oscuro y separado de Dios. A eso vino Jesús, a traer luz a las personas y a recuperar lo que no había esperanzas de que se recuperara nunca. Él vino a recuperar, a salvar lo que se había perdido. Y por eso esa frase nos llega a nosotros, hermanos, porque la misión de Jesús es esa. No vino a nada más que a mostrar la gracia, el poder y la misericordia, aunque para ello fuera su vida de por medio. No vino solamente a extender la mano y a decir te perdono y te llevo. No, Él tuvo que pagar algo porque nuestro pecado tenía consecuencias. Así como ves que todo el daño que hay en el mundo por la maldad del hombre, los asesinatos, las torturas, las enfermedades, la muerte, todo eso es consecuencia del pecado. No son cosas del azar o de la evolución o de que el ser humano salió defectuoso. No, eso no formaba parte de la eternidad para nosotros. Eso vino como consecuencia de un acto que nosotros hemos realizado y que se llama pecado.
Toda la descomposición es una consecuencia de la desobediencia al Creador. Y por ello, cuando Jesús dice, yo vengo a buscar y a salvar, yo vengo a reparar el daño, Él tiene que pagar un precio. Y el precio es que Él en persona, Él reciba en persona todas esas consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. El profeta Isaías lo dice de esta manera, dice, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y luego dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así como los sacerdotes y la gente tenía que poner sus manos sobre el cordero o el animal que iba a ser sacrificado, representando que los pecados de la persona caían sobre aquel animalito, así ahora Jesús, que es el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo, Él recibió toda la carga de la maldad del mundo sobre de Él. Y entonces sobre su cabeza, en ese instante que estuvo colgado en la cruz, cuando todo alrededor se volvió oscuridad, dice la Escritura que hubo tinieblas sobre la tierra, o sea que hasta la creación misma se entristeció y cubrió de oscuridad aquel momento. En esos momentos, toda la carga de enfermedades, todos los sufrimientos humanos, todas las guerras, todas las humillaciones, las violaciones, los secuestros, toda la calamidad que el humano ha sufrido y se han hecho unos contra otros, todo cayó sobre Jesús, pagando para que cualquier persona de todas esas que te estoy contando, que han sufrido o que han hecho sufrir a otros, cualquier persona que venga y clame al nombre de Cristo, recibe el perdón, la gracia y la bendición de Dios. Porque Cristo pagó por él. Porque alguien tomó su lugar. Y entonces somos libres de las consecuencias de nuestros pecados. A eso se refiere Jesús. Yo vine a eso, dice Él. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada sanidad que Él hacía, cada ciego que curaba, cada endemoniado que liberaba, cada muerto que resucitaba, era porque Él había pagado el precio en la cruz. Lo iba a pagar y estaba ya sanando por adelantado a las personas que Él mismo iba a liberar en la cruz. Hoy en día tú y yo tenemos derecho al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna si nos arrepentimos de corazón. ¿Por qué? Porque a eso vino Él. El justo entró en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Lo voy a leer para que conozcas esto que el Señor hizo. Qué hermosa frase. Segunda de Corintios 5, 21. Pon atención cómo lo dice el Señor. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Es Jesucristo. Él nunca hizo pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te imaginas? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es, cuando Jesús se convierte en pecado, que quiere decir, Él no se convirtió en pecador, sino que el pecado cayó sobre de Él. Y cuando el Padre lo ve y derrama su ira sobre su Hijo, porque su Hijo es convertido en pecado, el Padre derrama su ira sobre Él. Y por eso el Hijo en ese momento pierde la comunión con el Padre y declara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús está llevando a cabo la obra de salvación por ti y por mí. Por eso la salvación es tan grande que no debemos de descuidarla. Tenemos que tener un temor reverente por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando pequemos, cuando lleguemos a hacer algo indebido, nos debe de doler en nuestro corazón y correr arrepentidos a los brazos del Padre para que nos perdone y nos limpie por la sangre de su Hijo. Existe el perdón de nuestros pecados
cuando hemos pecado, aún siendo cristianos, a veces nos deslizamos, hacemos algo malo, pero por el gran amor Dios proveyó también para nuestros pecados, para que sean perdonados aún ya conociéndole. Bueno, eso hizo Jesús para que el perdón de Dios caiga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él se llevó el castigo. El castigo lo sufre Él en nuestro lugar. Nosotros quedamos libres si nos arrepentimos verdaderamente. Es una gran noticia, es una muy buena noticia que tú y yo tenemos ahora acceso a la vida eterna. Pero para que sepamos apreciar eso, querido hermano, hermana, primero tenemos que saber cuál era nuestro destino cuando estábamos alejados de Dios. Y nuestro destino era el infierno, era la muerte eterna. A eso íbamos. Por eso Jesús dijo, ya estaban perdidos, ya se daban por destituidos de la gloria de Dios, ya nunca íbamos a ver a Dios. Y por eso dice, yo vine a buscar y a salvar. Y por eso estamos en los brazos de nuestro bendito Señor. Ahí nos podemos gozar, regocijar y darle gracias y nunca olvidar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Que un justo muera por otro justo es entendible. Cuando alguien muere por una persona buena, bueno, damos nuestra vida o porque nos inspira, o podemos dar la vida por uno de nuestros hijos, por uno de nuestros seres amados. Pero que tú y yo lleguemos a morir por un criminal, a pagar, a dar nuestra vida por alguien que no lo merece. ¿Te imaginas? Que tú digas, voy a dar mi vida por ese hombre que ha torturado a personas, que las ha secuestrado, o voy a dar mi vida, voy a donar uno de mis órganos por alguien que ha sido malo, que ha sido malvado, que le ha hecho daño a las personas. Yo pienso que no lo haríamos, a menos que tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Pero Dios sí lo hizo, y lo hizo por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma en la que Dios ama al mundo. Vamos a la carta de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo ha amado Dios al mundo? ¿De qué manera lo hizo? Bueno, ahora es el apóstol Pedro el que habla. Pablo dijo, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pero ahora es Pedro, el apóstol de los judíos, porque Pablo se le ha llamado el apóstol hacia los gentiles, hacia los no judíos. Se especializó en hablar el evangelio a los que estaban fuera de Israel. Pero Pedro es el que se abocó más bien a llevar el evangelio a los judíos. Y dice en la primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es, alguien tuvo que tomar el lugar de los injustos. ¿Quién fue? El único justo que había, Jesús. Por eso Él viene y toma nuestro lugar. Es el justo por los injustos. Maravilloso Dios. Esto nos debe de llenar de alegría, de agradecimiento por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Eso significa que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo se consideraba a sí mismo como un hombre que no valía la pena, el primero de los pecadores, porque él mismo confiesa que mataba a la gente o la perseguía, la azotaba a todos aquellos que creían en Jesús. Él no solamente era un hombre rebelde, un hombre violento, él era violento contra Dios, contra los hijos de Dios. Así que era, pues vamos a ponerlo de una manera, doblemente pecador. No solamente le hacía mal a la gente, sino que le hacía mal a la gente que seguía a Jesucristo. Esto es para que hubiera enojado a Dios y lo hubiera destruido completamente a este hombre. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Y esto Pablo lo relata después. Yo pienso que le temblaba la voz cuando contaba su testimonio, o no sé, se le llenaban de lágrimas sus ojos, me imagino yo. Porque cuando él cuenta su conversión, y lo hace varias veces en el libro de los Hechos, pero en 1 de Timoteo habla de cómo se sentía él al haber sido objeto de la misericordia
de Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció. 1 Pedro 1, del 12 en adelante. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego fíjate lo que dice el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Te das cuenta a qué vino Jesús? Vino solamente a salvar a los pecadores. No vino a otra cosa. Por eso cuando Él da su último suspiro en la cruz, dice, consumado es. Esto es, el sacrificio por los pecados ya había sido hecho. Estaba consumado, cumplió su misión. Hay perdón de pecados para el mundo. Y cerró sus ojos y expiró. En ese momento se cumplió el plan de Dios perfecto, y con la resurrección se confirma que Cristo es el Hijo de Dios y que hay salvación para el mundo entero. Por eso tú y yo tenemos que estar sumamente agradecidos de que Cristo vino a eso, a salvar a los pecadores. Y no es que nos justifiquemos y que digamos, no, es que yo no soy tan malo. No, tú y yo somos malos. Y fuimos elegidos por Dios para ser perdonados y ser sus hijos. Creo que cuando comprendamos a qué vino Jesús, entonces vamos a poder entender y a ser verdaderamente agradecidos con Dios. Estábamos perdidos, no había remedio para nosotros. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Le damos gracias? En Cristo te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias porque recibimos tu perdón a través de Jesús y la vida eterna. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, agradecemos tu misericordia. En Cristo, gracias, Padre. En Cristo Jesús, gracias, amado Dios, por tu amor, porque estás con nosotros y nos amas. Y has cuidado de cada uno de nosotros desde que nacimos hasta ahorita. Pero ahora nos has dado tu salvación y tu perdón. Ahora, ayúdanos a compartirlo con los demás, para que cada uno de nosotros no se quede con este tesoro que tenemos, sino que podamos compartirlo con gozo con la gente, sabiendo que tú tienes misericordia, que perdonas al que se arrepiente y que no te fijas de dónde viene ni su trasfondo, sino que tú amas al pecador que se duele de su pecado, de su condición, y le das la vida eterna, como nos la has dado a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que este mensaje tú lo proclames a tus amigos, a tus conocidos, que no te avergüences de haber sido salvado por Jesucristo. Dios te bendiga.